Hola a todos, les quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal. Yo soy Jaiza y en el día de hoy en Jaiza Crochet vamos a aprender a realizar disminuciones. Las disminuciones son una de las puntadas más utilizadas en casi todos nuestros proyectos, sobre todo en los amigurumi se utilizan mucho las disminuciones. Yo aquí tengo adelantada una cadeneta, la de 20 puntos. Las disminuciones son uno de los puntos más utilizados en nuestras labores, es lo que nos ayuda a disminuir la cantidad de puntos o hacer más pequeños nuestros proyectos. Digamos que estamos realizando un amigurumi que nos dice que la vuelta anterior terminó en 24 puntos y luego tendremos que realizar la siguiente vuelta con 18. Entonces tenemos que convertir esos 24 en 18 puntos y debemos realizar disminuciones. Existen dos tipos de disminución, que está la disminución normal, la disminución común y la disminución invisible. Yo aquí tengo adelantado en mi hilo artesanal, este hilo es de 2.5 milímetros. Estoy utilizando una aguja que es para este grosor de hilo y digamos yo aquí he montado una cadeneta de 20 puntos, luego subí con 20 puntos bajos y voy a realizar 1 2 3 4 5. Digamos que aquí ahora necesito hacer una disminución. ¿Cómo es la disminución común? Es sencillo, es convertir dos puntos en un solo punto. Entonces, como es de puntos bajos, vamos a introducir nuestra aguja, vamos a tomar hilo y vamos a dejar el punto sin terminar. Vamos a seguir al siguiente punto, tomamos hilo y dejamos el punto ese sin terminar. Ahora vamos a tomar nuevamente hilo y vamos a pasar por todos esos hilos y ahí ya hemos convertido en un solo punto esos dos puntos. Seguimos trabajando. 2 3 y ahora vamos a hacer nuevamente una disminución invisible. Les repito, introducimos nuestra aguja, tomamos hilo, dejamos nuestro punto sin terminar, seguimos al siguiente punto, tomamos hilo, pasamos, lo dejamos también sin terminar y ahora vamos a tomar hilo y lo vamos a pasar por esos tres. Y miren que así se convierte en un solo punto. Y así seguimos trabajando nuestra labor. Vamos a llevarla hasta el final. Y así básicamente se hacen las disminuciones comunes o disminuciones sencillas. Ahora vamos a aprender a realizar las disminuciones invisibles, que son las que más utilizamos al momento de elaborar amigurumis. Bueno, ya aquí terminé esta vuelta. Para las disminuciones invisibles vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos que convertir dos puntos en un punto, les voy a mostrar algo. Un punto está compuesto por estas dos hebras. Al momento de realizar disminuciones, solo se trabaja con una hebra. Miren, vamos a trabajar la aguja por aquí y en el siguiente punto de igual forma vamos a colocar y a ingresar nuestra aguja por esa parte. Entonces, para hacer una disminución invisible vamos a tomar la hebra delantera de nuestra labor, una, y el siguiente punto, 2. Y vamos a tomar hilo y vamos a pasar inmediatamente por esas dos hebras y cerramos puntos. Y así estamos elaborando una disminución invisible. Nuevamente tomo mi hebra delantera, paso al siguiente, también trabajo mi hebra delantera, cojo hilo, paso por los dos y así estoy haciendo disminuciones invisibles. Bueno, espero que hayan aprendido
a realizar las disminuciones. Si les gustaría aprender más sobre el crochet, si eres principiante, te invito a que te suscribas a mi canal y veas mis tutoriales sobre los puntos básicos del crochet. Adiós.